En esta segunda parte de la sesión vamos a examinar las aportaciones o las transformaciones centrales que la reforma constitucional de 2011 y el control de convencionalidad han producido ya en México. La primera transformación podemos describirla como la ampliación del parámetro de validez de la actuación de todos los poderes públicos. La Suprema Corte de Justicia ha reconocido en su jurisprudencia que tanto los derechos humanos contenidos en la Constitución como también los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales constituyen el parámetro de validez de toda la actuación pública. Ahora, muchos operadores jurídicos todavía piensan que la Constitución Nacional es autosuficiente y que es innecesaria la Convención Americana de los Derechos Humanos. Lamentablemente, esto es inexacto. La jurisprudencia interamericana tiene niveles de protección más amplios y sofisticados que la jurisprudencia nacional en una diversidad de derechos. Por ejemplo, como se sabe, nuestra Constitución en el artículo 19 prevé un catálogo de delitos en relación con los cuales los jueces penales deben emitir la prisión preventiva oficiosa cuando estos se actualicen, ¿sí? Como el secuestro, el homicidio doloso, la delincuencia organizada, etc. En el caso López Álvarez contra Honduras de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que es inconvencional la actuación del Estado cuando la prisión preventiva se emite en automático por el tipo de delito en abstracto, ¿sí? En lugar de que se dicte a partir de la ponderación, ¿sí?, de las pruebas y de los elementos específicos que concurran en el caso concreto, ¿sí?, en el expediente. Vemos aquí cómo el derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia, ¿sí?, de entrada, es más amplio en la jurisprudencia interamericana que en la Constitución Nacional. Otro ejemplo, en una sentencia dictada en 2008 bajo la ponencia del ministro Cosío, que tuvo, por cierto, 11 votos concurrentes, me parece, la Suprema Corte de Justicia llegó a afirmar que la Constitución no protege el derecho a la vida, ¿sí? Para esta época, la Corte Interamericana ya contaba con vasta jurisprudencia que protege el derecho a la vida de manera multidimensional, en su faceta liberal, en su dimensión social, como vida digna, como vida comunitaria, y también en su dimensión procesal, ¿sí?, de la que se desprenden deberes positivos dirigidos a protegerla. Y así hay múltiples ejemplos en esa misma dirección en relación con distintos derechos. De manera que la primera gran aportación de la reforma de 2011 y del control de convencionalidad y del sistema interamericano es que ahora las personas en México, en los estados nacionales, tenemos más y mejores derechos que los reconocidos en el texto constitucional. Segunda transformación, la obligatoriedad o eficacia directa de las sentencias internacionales. La Suprema Corte de Justicia ha reconocido ya que las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias para el Estado mexicano. Así, por ejemplo, en la sentencia dictada en el caso Radilla Pacheco de 2009 sobre la desaparición forzada de personas durante la llamada Guerra Sucia en México en los años 70, la Corte Interamericana condenó al Estado, entre otras cosas, en razón a las prácticas judiciales que excluían a las víctimas familiares del acceso a la justicia y a la verdad por negarles la calidad de parte en las investigaciones y en los procesos judiciales respectivos. La sentencia interamericana, en este caso Radilla, contiene un deber de reparación dirigido al propio Poder Judicial de la Federación, a partir de lo cual precisamente se generó desde la Suprema Corte el reconocimiento de la obligatoriedad de las sentencias internacionales en el Estado
mexicana. Actualmente incluso la jurisprudencia nacional reconoce ya que los familiares de las víctimas sí cuentan con un derecho fundamental para ser parte de los procedimientos respectivos. Como sabemos, a pesar de la llamada transición democrática, en los últimos años el Estado mexicano ha recibido ya una decena de condenas por parte de la Corte Interamericana. Las sentencias dictadas en el caso Castañeda en el ámbito electoral, en el caso relativo a los feminicidios en Ciudad Juárez, las sentencias dictadas en el caso Fernández Ortega sobre la violación sexual de indígenas por militares, el caso Cabrera sobre tortura en procedimientos penales, y recientemente el caso Atenco de 2018 sobre la tortura sexual de mujeres y la represión ilegítima de una protesta social. Y seguramente vendrán más condenas. Como hemos dicho, a partir de esta segunda transformación central, todas estas sentencias tienen eficacia directa en el Estado mexicano. Las sentencias internacionales son obligatorias para todos los poderes públicos, quienes, en el ejercicio de sus competencias, deben de cumplir sin intermediación alguna con las reparaciones exigidas en las sentencias internacionales de derechos humanos. Tercera aportación o transformación: la eficacia directa de la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos. La Suprema Corte de Justicia ha reconocido en una votación muy cerrada que no solamente las sentencias contra México, sino toda la jurisprudencia interamericana es vinculante para todos los poderes públicos dentro del Estado. En un primer momento, la Suprema Corte dudaba en reconocer valor vinculante a la jurisprudencia interamericana, lo que terminó reconociendo. Lógicamente, cuando la Corte Interamericana interpreta los derechos de fuente convencional, lo hace con efectos erga omnes. Así, por ejemplo, la Corte Interamericana resolvió en el caso Vargas Areco contra Paraguay de 2006 la inconvencionalidad del reclutamiento militar de niños, es decir, de personas menores de 18 años. Vemos aquí que la cosa juzgada es vinculante para el Estado de Paraguay, pero lo que es central tener en cuenta es que también la cosa interpretada, ¿sí?, la jurisprudencia, es vinculatoria para todos los Estados miembros. Todos los Estados deben garantizar el derecho a la integridad personal y el interés superior de la niñez, de manera tal que todos los Estados miembros deben garantizar que el reclutamiento militar de niños no suceda en sus territorios. Esto es así porque la Corte Interamericana, en cada sentencia que emite, desarrolla y define el contenido concreto de los derechos humanos de la Convención Americana, ¿sí? Y esto se proyecta como contenido autorizado del propio Pacto de San José de cara a todos los justiciables, a todos los Estados miembros y a todas sus autoridades. La cuarta transformación se refiere ya al control de convencionalidad de las leyes. A esta descentralización, ¿sí?, del control judicial de convencionalidad y constitucionalidad de las leyes en todos los juzgadores constitucionales, federales y locales dentro del Estado. Como ya mencionamos en otra sesión, en el caso Almonacid Arellano contra Chile de 2006, la Corte Interamericana, entre otras cosas, conminó a los estados nacionales a ejercer un control de convencionalidad de las leyes que pudieran resultar violatorias de los derechos humanos. Ahora, ¿qué pasaba con el modelo de justicia constitucional en México? Antes de la reforma constitucional de 2011, en México operaba un modelo de control constitucional concentrado.
en los jueces del Poder Judicial de la Federación, ¿sí? En nuestro país hasta ese momento muy pocos tribunales habían explorado el llamado control de convencionalidad, ¿sí? En algunos casos aislados, el Tribunal Electoral emitió algunas sentencias haciendo valer los derechos humanos de fuente internacional frente a las leyes nacionales. Sin embargo, de manera clara, tuvo que ser hasta la reforma constitucional de 2011, en el contexto del caso Radilla, cuando el control de convencionalidad fue reconocido ya en términos precisos y de manera explícita por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? A partir de 2011, la Suprema Corte redefinió el modelo de justicia constitucional en México e interpretó que todos los jueces constitucionales, locales y federales están facultados de oficio para inaplicar las leyes que resulten violatorias de los derechos humanos en los casos concretos de su conocimiento. Así se desprende ya de una diversidad de jurisprudencias del alto tribunal. Ahora, ¿cuál ha sido el efecto práctico? Por ejemplo, actualmente el juez mercantil tiene facultades para examinar de oficio, lógicamente, si algún contrato o alguna ley aplicable en el juicio natural permiten o contienen cláusulas o normas que pudieran dar lugar a la aplicación, por ejemplo, de intereses usurarios contrarios al artículo 21 del Pacto de San José. ¿Sí? Este control convencional de la usura lo practicamos distintos juzgados y tribunales y posteriormente fue avalado ya por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia. Así también, en otro ejemplo, recordemos que en México hay distintas normas legales en materia familiar en los códigos civiles de las distintas entidades federativas que suelen prever la guarda y custodia automática, ¿sí?, los asuntos familiares en favor de la madre tratándose de menores de 12 años, ¿sí?, una guarda y custodia automática en favor de la madre. Hace ya cerca de 10 años, en una sentencia de amparo, nos tocó en el juzgado declarar inconvencional esa norma legal, ¿sí?, esto para el efecto de que la guarda y custodia se resolviera en favor de la madre o del padre o de los abuelos, pero no en automático ni en abstracto, ¿sí?, sino de acuerdo a las pruebas, ¿sí?, a los elementos concretos que obren en el expediente en el caso concreto. Y lo más importante, atendiendo siempre al interés superior de la niñez. Recientemente este criterio fue también ya avalado por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Quinta transformación: el diálogo jurisprudencial a partir de la incorporación de un método cualificado de interpretación de los derechos humanos. El segundo párrafo del artículo 1 de la Constitución incorpora dos principios centrales. Por un lado, el principio pro persona y por otro lado, el principio de interpretación del derecho nacional conforme al derecho internacional de los derechos humanos. Estas dos herramientas interpretativas conllevan lo que se ha denominado por la doctrina como cláusulas de apertura de la Constitución al derecho internacional de los derechos humanos. Esta apertura ha generado las condiciones para un diálogo jurisprudencial principalmente entre las altas cortes nacionales y la Corte de San José. Y esto ha producido también, como ya vimos en otra sesión, que de alguna forma el contenido y el valor vinculante de la jurisprudencia constitucional se haya reordenado. Actualmente, la jurisprudencia constitucional complementada y armonizada por la jurisprudencia interamericana muchas veces puede arrojar parámetros de validez distintos y por tanto soluciones judiciales divergentes. Incluso el Pleno de la Suprema Corte ha aplicado los principios conforme y pro persona no solo para interpretar las leyes secundarias, sino también para adecuar y complementar normas constitucionales
a la jurisprudencia interamericana. ¿Sí? Esto evidencia este diálogo receptivo entre la Suprema Corte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, en el caso Campo Algodonero, resuelto por la Corte de San José, generó que la Suprema Corte de Justicia incorporara ya en la propia jurisprudencia nacional toda una serie de condiciones de validez para afrontar la investigación y los procedimientos derivados de casos de feminicidios a partir de esa perspectiva de género. Como muestra también podemos citar la tesis del Pleno que señala que el artículo 13 constitucional debe interpretarse conforme y en concordancia con los artículos 2 y 8 de la Convención Americana. De manera que a partir de esa interpretación conforme es posible excluir la jurisdicción militar de aquellos asuntos en que se demande a militares por violaciones a los derechos humanos en perjuicio de civiles dentro del Estado. A partir de esa interpretación conforme y pro persona de la propia Constitución, ¿sí?, del artículo 13 constitucional, es factible descartar una violación a la proscripción de impunidad y al derecho al juez natural en este tipo de casos. En suma, la quinta aportación y transformación de la reforma de 2011 y del control de convencionalidad pone de manifiesto la operatividad de estas cláusulas constitucionales de apertura al derecho interamericano en clave de diálogo jurisprudencial. Pues bien, estas 5 transformaciones expuestas generaron que en diciembre de 2013 la ONU emitiera un premio inédito en materia de derechos humanos para un tribunal, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para la ONU, estas 5 transformaciones, ¿sí?, que hemos desarrollado, esta respuesta judicial de la Suprema Corte representó un ejemplo de evolución en la protección y garantía judicial de los derechos humanos en el siglo XXI. Ahora, estas 5 transformaciones se aplican actualmente a plenitud por las autoridades y por los jueces dentro de nuestro Estado. Lamentablemente, esto no es así. En pocos asuntos judiciales vemos aplicado este paradigma integral contemporáneo de los derechos humanos. Existen muchas resistencias todavía para llevar a la realidad este paradigma que hemos expuesto. Existe una especie de incomprensión cultural que ha impedido que estas 5 transformaciones sean parte ya de la idiosincrasia judicial mayoritaria. Todo esto por muchas razones que vamos a ir descubriendo en las próximas exposiciones. En la siguiente sesión vamos a desarrollar precisamente la tercera parte del tema y vamos a ocuparnos de los retrocesos y desafíos que plantea el control de convencionalidad en México.